En Colombia, las cifras por falta de oportunidades laborales para la población con algún tipo de discapacidad es preocupante. Según el DANE, solo el 23,8% de esta población cuenta con algún tipo de participación en empleos. Nunca desistí do sonho Vega, nunca. Sé que voy a cumplir las metas porque tengo un objetivo. El diagnóstico que tengo no me define para nada. Un día fui nombrado empleado del mes. En la vida enfrentamos desafíos que nos transforman. Yo soy testigo de ello. A los 13 años fui víctima de una toma guerrillera en la que una granada destrozó mi pierna derecha y marcó mi destino, pero también me mostró mi fuerza interior. Estaba con unos amigos bañándome en el río y haciendo pues sancocho, pues todos paseos de olla y sancocho y eso. Estábamos ahí y nos tiramos desde una peña, una montaña y alguien pues detonó una arma de fuego y me pegó un tiro en la cara y fueron 138 balines que impactaron mi rostro. A mí así me dan. Mi condición física son secuelas motoras que se manifiestan con uma mobilidade reduzida. Deve buscar uma força que vem deles. Que respeitem mais as pessoas. Yo trabajo desde 2 años y soy autista. Ingresé a trabajar gracias al auspicio que McDonald's me entregó, o Arco Dorado me entregó, para jugar tenis en silla de ruedas. Todos y todas hemos experimentado el miedo al rechazo. Después de perder mi pierna, me llevó años superar el temor a mostrar mi prótesis, pero la vida me tenía preparada una transformación significativa. Yo tuve cosas difíciles también, porque mi padre, mi hermana, mi tía y mi madre fallecieron. Que la discapacidad es como a veces es un impedimento que te prohíbe hacer algunas cosas, pero a veces puede ser aprovechado por muchas capacidades. Tengo PBO, pero mi discapacidad o el diagnóstico que tengo no me define para nada, no me engloba en eso de que el parálisis braquial obstétrico es que no puedes mover para nada el brazo, yo puedo hacerlo. Entonces fue como una clase de que, oye, tu perfil nos gusta, es una muestra de superación también. Cuando alguien te da una oportunidad, en realidad te da miles. Mi nombre es Ángela Marrero, tengo 23 años y mi discapacidad es intelectual. Mi encargo aquí en McDonald's es embajadora de experiencia. Ha impactado positivamente por las cuestiones que tengo algo que hacer mientras no estoy en mi casa, me entretengo. Yo me siento bien con tus compañeros de trabajo. Siento bien, me comunico bien con mis amigos, mis compañeros, todos trabajamos bien, día a día, cada día. Bueno, soy una persona sorda y me siento bien, como una persona normal. Tengo un porcentaje de pérdida auditiva y mi información es visual. Tengo una comprensión adecuada. La base de Carlos es sus padres, ellos han hecho un buen trabajo con él. El primer día su mamita lo acompañó, pero de ahí él ha venido solo ya a trabajar. Mi esposo y mi familia me impulsan a diario para superar mis propios límites. Así fue como comencé a entrenarme para caminar largas distancias en maratones y di un paso significativo en mi carrera al unirme a Arcos Dorados como abogada junior. A Josefina le encanta trabajar en McDonald's. Es como un cable a tierra, va feliz, vuelve muy feliz. Lo que más me gusta de José es que me hace reír. En el tiempo que Josefina está trabajando en McDonald's, noté muchísima más independencia, autonomía, el relacionarse con otras personas, no con su misma condición, también es re importante. Y finalmente lo llamaron, ¿no? Fue una entrevista y lo eligieron, así que ahí eso, cuando nos enteramos que fue elegido, para la familia fue una felicidad, digamos, ¿no? Saber que Javier nuevamente iba a trabajar, fue una tranquilidad, saber que iba nuevamente a formar parte de un equipo, ¿no? Eso nos dio mucha tranquilidad. Tengo a mi hija la
favorita. Además del apoyo de McDonald's en la parte deportiva, que eso fue fue tremendo, fue muy bueno, también me apoyó en el último año de ingeniería comercial, soy ingeniero comercial, y eso me sirvió y me ha servido para seguir creciendo en la compañía y de esa forma también tener mayor opción de crecimiento a nivel internacional. Entonces eso también es algo que me motiva y que me llama mucho la atención. Estoy muy orgullosa de mí. En mi vida, en mi futuro, ser feliz. Soy amable con la gente, con encargados. Aí o MEC foi uma esperança, porque ninguém me chamava, só foi o MEC que me chamou. Y ahora estoy muy feliz. Todas las familias tienen dificultades, pero es como aprenderlas cómo a sobrellevar y aceptarnos como somos. Después de 11 años de desarrollo dentro de la compañía, hoy soy la gerente legal de Arcos Dorados para Colombia. Siempre he sabido que puedo contribuir más allá de mi profesión. Por eso también lidero el eje Personas con Discapacidad, que hace parte del Comité de Diversidad e Inclusión, impulsando la inclusión y eliminando barreras para respaldar el compromiso de Arcos Dorados con ver más allá de la discapacidad, reconociendo el valioso aporte de cada persona y generando oportunidades de empleo incluyente que fortalezcan la autonomía de las personas con discapacidad. Marona vio en mí mi magia, mi gana de trabajar y aprender. 25 años trabajamos juntos. Con mi crecimiento personal y profesional, mi confianza aumentó. Entonces me atreví a desechar la cubierta cosmética y mostrar mi prótesis con orgullo, recorriendo con ella grandes distancias en honor a quienes no pueden hacerlo. Gané patín, salí campeona. Es importante, sí, el apoyo de la empresa o el apoyo de, en particular, Arcos Dorados para poder seguir creciendo. Pero también depende de uno el poder llegar más lejos y seguir creciendo, o sea, no tener un límite, sino tener una doble lectura, o sea, una visión desde arriba para ver el macro. No solamente fijarse en una pared, sino que levantarse y mirar desde arriba para poder de esa forma llegar y seguir cumpliendo metas. Hoy celebro triunfos significativos dentro y fuera de la compañía. Después de 23 años, recuperé la capacidad de correr. Además, es motivo de orgullo saber que en la actualidad Arcos Dorados brinda oportunidades laborales a alrededor de 2.400 personas con discapacidad en Latinoamérica. Les diría que me gusta trabajar ahí porque me encanta. Diría gracias por recibirme, gracias por aceptarme. El trabajo significa accesibilidad. Siento que en el mundo tiene que haber más accesibilidad. Las personas sordas nos hemos esforzado mucho tiempo para que no existan barreras. Y el trabajo acá en McDonald's, junto a mis compañeros, el poder compartir con ellos, el poder enseñarles también la lengua de señas. Me gustaría que en el futuro, de hecho, las personas sordas también puedan venir acá a trabajar o a servirse a algo, que ellos puedan comprender. Por ejemplo, cuando las personas sordas vienen, yo me acerco y me comunico con ellos para poder ayudarlos. McDonald's vio en mí a una mujer perseverante que se esfuerza a diario para mejorar su rendimiento y aumentar las distancias recorridas en su profesión, en su aporte a la inclusión y en la pista de atletismo. Juntos somos imparables, sigamos construyendo un futuro donde la inclusión y la autonomía sean la norma, no la excepción.